seguridad. El anterior semestre, los estudiantes de ambiental hicieron un curso en ingeniería civil, dieron el curso de ARGIS, pero les costó, creo, más de 300 bolivianos, por si acaso. Ya, averigüen ustedes a ver cuánto costó. Creo que costó, pero más de 300 bolivianos. Así es que yo les recomiendo, estimados jóvenes, el joven que les va a dar este curso es un joven estudiante igual que ustedes, ¿ya? Que entonces él está sacrificando parte de su tiempo, porque yo se lo he pedido, ¿ya? Por supuesto que es un buen estudiante, es uno de mis mejores alumnos de ingeniería ambiental. Entonces yo les pido a ustedes que les reconozcan también económicamente a este jovencito. Ya ustedes van a coordinar entre ustedes y le dan un pequeño reconocimiento económico, pues, ¿ya? Él les va a pasar todo su material les va a pasar. Ya verán que es un material extraordinario. Así es. Él me ha comentado ahora y me ha pasado ya él parte de los videos que se los va a compartir con ustedes. Bien, entonces, él está dispuesto a iniciar, a arrancar este fin de semana, me dijo. Así va a ser unas clasecitas Zoom. Entonces, la secretaria, señorita Caballero, usted es la secretaria, ¿no? Sí. Ya, entonces me va a mandar un mensajito a mi privado para que yo comparta con usted el número de teléfono de este joven alumno, ¿ya? Y coordinen con usted va a coordinar ya qué día va a dar, a qué hora, en fin, ¿ya? Entre ustedes van a hacer la coordinación ya, pero a través suyo, señorita, ¿ya? Usted primeramente se va a poner de acuerdo con el joven, porque ustedes tienen que estar disponibles de acuerdo al tiempo que este joven disponga, ¿ya? Así es. Y mejor, claro, si coordinan, de manera que todos puedan hacerlo en esa hora, ¿ya? ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas, o no están de acuerdo? Está bien, ingeniero, le voy a preguntar al muchacho qué hora tiene disponible y le voy a avisar al grupo las horas que están disponibles para ver si la mayoría puede esa hora. Muy bien, señorita. Ya, de acuerdo. Eso haremos entonces. Ya. Muy bien. Bueno, entonces ya está clara, este punto está bastante claro ya. Así ustedes van a tener la oportunidad de conocer esta buena herramienta que es ArcGIS. Realmente es una de las mejores herramientas para manejar cartografía en general. Bueno, mis estimados jóvenes, señoritas, ahora vamos a iniciar la clase y vamos a compartir pues con el tema que estábamos viendo sobre infiltración, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Ya, infiltración, un momentito, entonces voy a abrir ese archivo. Vamos a buscar. Ingeniero, ¿Aló? buenas noches. Disculpe sobre la nota de los exámenes, ¿cuándo las va a entregar? Eh, sí, con todo gusto, jovencito. Denme un tiempito. La próxima semana, Dios mediante, les voy a hacer conocer. Y es más, yo quiero mostrarles sus exámenes siempre así, físicamente. Gracias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acordar un día, ya, con ustedes, y una hora, para que yo vaya allá a los módulos y ustedes también vayan a los módulos. Y ahí entonces van a ver sus exámenes, ¿ya? Y sus notas más, por supuesto.
Así que denme un tiempito, por favor. Con todo gusto se les va a entregar sus exámenes. Vaya. Un momento, por favor. Ya. Ok. Bien, entonces estábamos viendo el tema de infiltración. Hemos explicado ya los procesos, etcétera, los factores que afectan. Hemos visto cómo se desarrolla el proceso de infiltración, las características de los suelos, la definición de la tasa de infiltración y de la infiltración acumulada. Hemos visto también la medición de la infiltración. Y ahora vamos a ver los métodos para calcular la infiltración. Uno de los métodos que se han desarrollado y difundido ampliamente es la ecuación de Horton, que describe el proceso de infiltración, la tasa de infiltración, diríamos, a través de esta ecuación. Esta ecuación que nos muestra que la tasa de infiltración inicia con una infiltración, con un alto valor de la infiltración, ¿no? La tasa de infiltración en el tiempo t igual 0 es la máxima, y a medida que transcurre el tiempo, la tasa de infiltración va disminuyendo, ¿no? Va bajando el valor de la tasa de infiltración hasta que en un determinado tiempo alcanza una tasa de infiltración constante. Entonces, este fenómeno del proceso de la infiltración está reflejada en la ecuación misma. Aquí esta ecuación precisamente expresa lo que acabo de mostrarles, ¿no? Ahí tenemos una tasa de infiltración máxima, la tasa de infiltración inicial, que es la máxima, y la tasa de infiltración constante. Y va disminuyendo de acuerdo a esta función de tipo exponencial, donde K es la constante de decaimiento y T es el tiempo. Entonces acá en esta ecuación de Horton, f de t es la tasa de infiltración para cualquier tiempo t. Y está dada así mediante esta expresión.
una función de tipo exponencial, ¿no? Entonces, f de t decrece exponencialmente hasta que alcanza una tasa constante f sub c. Y k es la constante de decaimiento, ¿no? Ahí está. Bien, si integramos esta ecuación, si integramos la ecuación, obtenemos esta ecuación, que es la infiltración acumulada. Infiltración acumulada. Este sería entonces ya la integral de esta ecuación. ¿Ya? Bien, y aquí un ejemplo muy sencillo. Dice, para la ecuación de Horton, suponga que F sub 0 es 5 centímetros por hora. F sub C, 1 centímetro por hora. Y K, 2 horas a la menos 1. Así son las unidades de K, horas a la menos 1, por si acaso. Determine la infiltración acumulada después de 0 horas, 0,5 horas, 1, 1.5 y 2 horas. Se presente gráficamente la tasa de infiltración y la infiltración acumulada como funciones del tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ustedes pueden hacerlo. Ahí está la ecuación de Horton. Tenemos estos valores, F sub C, F sub 0 y K. A ver, reemplacen los valores que hemos indicado, ¿ya? Y hallen los valores de F de T, pues, para T variando desde 0 hasta 2 horas, variando de 0,5 en 0,5 horas. A ver, háganlo rápidamente. Y luego hay también la infiltración acumulada para los mismos tiempos. Háganlo, jóvenes. Es juego de niños eso, reemplazar datos y nada más.
Bien, entonces me imagino que han realizado así. F de T, ahí reemplazamos los datos y queda así la ecuación. F minúscula, tasa de infiltración. La infiltración acumulada igual a esta expresión. Y solo es reemplazar el valor de T. Para T igual 0, esto queda en 1, entonces esto es 5. Para T igual 0,5, ahí hacemos, reemplazamos y así sucesivamente. ¿No? Y ahí están los resultados. Para T igual 0, ahí están. Para 0,5, para 1, para 1,5, para 2, para 5, para 10. Y luego pueden graficar las curvas. Las curvas tienen que salir igual que estas. Tasa de infiltración, infiltración acumulada. Función del tiempo. ¿No? En esa forma. Juego de niños, como les dije. Entonces, Horton, de acuerdo a sus investigaciones, él determinó algunos valores de para sus parámetros. Esta es la tasa de infiltración inicial, F sub 0, y la tasa de infiltración constante, y el coeficiente de decaimiento, K. La constante de decaimiento, K. Para suelo agrícola normal, aquí tenemos estos valores que determinó según Horton, ¿no? Para turba, para areno arcilloso, etc. ¿Ya? Bien. Y ahora hablemos acerca de la ecuación de Phillips, otro investigador. Dice, Phillips resolvió la ecuación de Richards bajo unas condiciones menos restrictivas, suponiendo que K y D podían variar con el contenido de humedad de tita, de humedad tita. La humedad del suelo es tita. Phillips empleó la transformación de Boltzmann, ¿no? Que es B de tita igual Z por T a la menos 1 medio, para convertir la ecuación en una ecuación diferencial ordinaria, dice, ¿no? Resolviendo esta ecuación, obtuvo esta expresión. Es decir, la tasa de infiltración constante, la infiltración acumulada más bien. Phillips obtuvo la expresión para la infiltración acumulada. Fíjense, S por T a la 1 medio más K por T, donde S es un parámetro denominado absorción, el cual es una función del potencial de succión del suelo. Y K es la conductividad hidráulica, que ya hemos visto esa característica, ¿no es cierto?, de los suelos, esa propiedad de los suelos. Derivando esta ecuación, hallando la primera derivada de esta ecuación, obtenemos la tasa de infiltración, F minúscula de T. ¿No? Fíjense, la derivada de esta es 1 medio por S por T a la menos 1 medio más K. Bien, y a medida que T tiende a infinito, F de T tiende a este valor K, es decir, a un valor constante también. Constante. Es decir, esta ecuación, estas ecuaciones de Phillips también representan una función de esta naturaleza, muy similar a una función de esta naturaleza, tasa de infiltración e infiltración acumulada, ¿no? Tasa de infiltración descendente, infiltración acumulada totalmente ascendente. Igual, así es la misma tendencia de las ecuaciones que presenta Phillips, ¿ya? Realmente son unas ecuaciones muy interesantes, ¿ok?
Y tenemos una tercera ecuación, que es el famoso modelo de Green-Amp. En realidad, Green y Amp fueron los primeros en presentar un modelo de infiltración que es muy próximo a lo que se desarrolla en la naturaleza. Es un modelo realmente muy bueno. Green y Amp en 1911, ¿no? Fíjense, o sea, mucho antes de los anteriores modelos. Green y Amp en 1911 desarrollaron una teoría física más aproximada con una solución analítica exacta basados en la figura mostrada. No, en esta figura. Este es más o menos el modelo de la evolución de la infiltración en el suelo, ¿no? Donde está el frente de mojado, la zona mojada, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se basaron en este modelo para desarrollar su ecuación. Considera un frente húmedo que divide el suelo con contenido de humedad θ sub i y debajo del suelo saturado con contenido de humedad θ sub s igual a eta. El frente húmedo ha penetrado hasta una profundidad L desde el momento T en que empieza la infiltración. El agua se encharca, el agua se encharca en la superficie hasta una altura h sub 0, dice, ¿no? Aquí esta es la superficie del suelo y este es el encharcamiento del agua, ¿ya? Es la altura de encharcamiento del agua. Entonces, así el agua se infiltra en el suelo, ¿ya? Y entonces el modelo que ellos desarrollaron llega a estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones desarrolladas por Green y Amp. Si quieren ver todo el desarrollo de las ecuaciones, lo tenemos en el libro de Hidrología Aplicada de Bente Cho, ¿ya? Ahí están todos estos modelos, los tres modelos. Dice, el valor de la infiltración acumulada f de t se encuentra a través de esta ecuación. Fíjense que esta es una ecuación implícita. Aquí está f de t, es igual a k por t, dice, más phi delta θ logaritmo neperiano de 1 más. Aquí está f de t nuevamente, fíjense en el argumento de la función logaritmo, dividido entre phi delta θ. ¿Ya? Phi delta θ y k son los parámetros de los suelos que definen Green y Amp. La tasa de infiltración se encuentra por esta ecuación. F de t igual a k, etc. Es decir, ¿qué es? Simplemente, si hallo la primera derivada de esta función, esa es la tasa de infiltración. A ver, si ustedes derivan, van a encontrar que esa es la tasa de infiltración, ¿no? Fácilmente. Entonces, Green y Amp desarrollaron este par de ecuaciones para mostrar cómo es el proceso de infiltración de los suelos. ¿Ya? Estos valores o estos parámetros, K, phi y θ, son los denominados parámetros del modelo de Green-Amp. Y ahí vamos a ver que los parámetros del modelo de Green-Amp se encuentran tabulados. Ahí está. Ahí están los parámetros, la porosidad efectiva, la cabeza de succión del suelo y la conductividad hidráulica. Fíjense, estos valores los tenemos para diferentes tipos de suelos. Arenas, arena margosa, arena marga arenosa, marga limosa, marga arenosa, etcétera, etcétera. Ya, entonces, para diferentes tipos de suelos, Green y Amp determinaron estos parámetros de infiltración. ¿Ya? Bien, entonces ahí aquí hay un desarrollo, dice que la diferencia eta menos θ es llamada porosidad efectiva.
Y eso, con eso trabajamos, ¿no? Brooks y Collins dedujeron de sus estudios que SE es igual a esta expresión. La variación de la humedad está dada por delta tita. Delta tita es igual a eta menos teta sub i. Y eso es igual a 1 menos S sub E por tita sub E, ¿no? Que es la porosidad y la humedad relativa. Ya, entonces, aquí hay un ejemplo para aclarar, digamos, cómo se manejan las ecuaciones. Dice, calcule la tasa de infiltración F y la infiltración acumulada F mayúscula. Después de 1 hora de infiltración en un suelo limoso de marga que inicialmente tenía una saturación efectiva del 30%. ¿Ya? Saturación efectiva del 30%. Suponga que el agua se encuentra encharcada en la superficie con una profundidad pequeña pero despreciable. Entonces, aquí nos dice suelo limoso, ese es el tipo de suelo. Entonces, para resolver el problema, primeramente tenemos que determinar los parámetros de Grimm-Amp para ese tipo de suelo, para el tipo de suelo que está haciendo referencia. Entonces, de la tabla, de esta tabla, la tabla 431, que es el libro de hidrología aplicada, para ese tipo de suelo, dice suelo limoso de marga, ¿ya? Tenemos que determinar los parámetros de Grimm-Amp. Y ahí está. Marga limosa, esta es. ¿Ya? Marga limosa. Fíjense, eta, tenemos que tomar estos valores que están en la parte superior. Este es el promedio de este rango de valores. ¿Ya? Entonces, eta 0,501. Tita sub E, ¿no? Que es la porosidad efectiva, fíjense, 0,486. De acuerdo a las mediciones que se han hecho, varía desde 0,394 hasta 0,578. El frente de mojado, la cabeza de succión del suelo en el frente de mojado, fíjense, es 1668. Varía de 2,92 a 95,39. Y la conductividad hidráulica para ese tipo de suelo había sido 0,65 centímetros por hora. Entonces, anotamos estos valores y esos son los que tomamos en cuenta para resolver el problema. Ahí está. Para un suelo limoso de marga, tita sub E 0,486. Es la porosidad efectiva, dice. Phi 16,7. K 0,65. La saturación efectiva inicial, dice, ahí dice, es SE 0 igual a 0,3. Aquí dice, en un suelo limoso de marga que inicialmente tenía una saturación efectiva del 30%, entonces se refiere a este valor. Luego, en la ecuación 4,310, tenemos delta tita igual 1 menos SE por tita sub E. ¿Ya? Entonces, reemplazamos nomás los valores. SE es 0,3, tita es 0,486, y así delta tita resulta que es 0,340. Luego, phi por delta tita. Phi 16,7, fíjense, ahí está, 16,7. Por delta tita, por 0,34, igual 5,68 centímetros. O sea que este término en la ecuación de Grimm-Amp para ese tipo de suelo vale 5,68 centímetros. Y así entonces reemplazamos este valor en las ecuaciones, ¿no? Antes mostradas. Ahí está. Fíjense. F de T. Queremos calcular F de T. Es igual a K por T más phi delta tita por logaritmo neperiano de 1 más F de T dividido entre phi delta tita. ¿Ya? Entonces, fíjense, reemplazamos los datos. Dice, la infiltración acumulada
para T una hora. Se calcula empleando el método de las sustituciones sucesivas. Claro. Ahí reemplazamos, fíjense, f de t no conocemos, pero en realidad esto es f de 1. ¿Por qué? Porque el tiempo t es una hora, ¿ya? Entonces, eso sería f de 1. Vamos a anotarlo así, como debe ser. ¿Ya? Esto es f de 1. Más grande. F mayúscula, porque es infiltración acumulada. F de una hora quiere decir. F de una hora, eso es lo que queremos calcular. La tasa de infiltración acumulada después de una hora. Eso es. Fíjense, ahí está el tiempo T, una hora, ahí está una hora. Más 5,68 logaritmo de 1 más. No conocemos este valor. No conocemos. En realidad esto es f de una hora. ¿Ya? Esto es f de una hora. Eso es. Dividido entre 5,68. Ahí está. Esta es la ecuación ahora. Ustedes pueden resolver la ecuación fácilmente. ¿Cuánto nos da f de 1? Resuélvanla, por favor. Porque este es el método de aproximaciones sucesivas. ¿Ya? Pero ustedes pueden hacerlo directamente con las supercalculadoras que tienen. Así que, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? F de una hora. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale f de una hora? Resuelvan la ecuación resultante. ¿Cuánto sale f de 1? ¿Cuánto sale f de una hora, jóvenes? 3.17 me sale. Ya, eso es el resultado. Fíjense, aquí se ha calculado, pero iterando, haciendo iteraciones. 3,17, ¿ya? 3,17, ese es el resultado. F de una hora, 3,17 centímetros. 3,17 centímetros. Ahora calculen ustedes la tasa de infiltración. Esta es la infiltración acumulada. La tasa de infiltración calculen ahora. ¿Ya? Aquí me voy a mover, ¿ya? Voy a mover para mostrarles la ecuación. Ahora calculamos la tasa de infiltración. Ahí está la ecuación, fíjense. Esta es la ecuación. F de T ahora, ¿no? La tasa de infiltración ahora. Calculen. Es decir, F minúscula ahora es. Queremos calcular F minúscula de una hora. Leave site. F minúscula de una hora. Había sido igual a K. ¿Cuánto vale K? 0,65 es. K. Por, ya, paréntesis, phi por delta tita. ¿Cuánto es el valor de phi por delta tita? Ya lo tenemos, ya conocemos eso. ¿Cuánto resultó? Phi por delta tita. ¿Cuánto es el valor? Caramba, mis alumnos no están siguiendo. Ahí está el valor, pues sí, les he mostrado el valor. Ahí está, 5,68 es. 5,68.
Ya, ahí está entonces, fíjense, ahí está. F de 1 hora, esto es F de 1, 0,65 por 5,68 dividido entre 3,17 más 1. Resultado 1,81. Eso es. Ya, la tasa de infiltración entonces, F minúscula es esa. Tasa de infiltración. Para 1 hora igual 1,81 centímetros por hora. ¿Ya? Bien, en esa forma se aplican estas ecuaciones. A ver, hagan el cálculo ahora para los siguientes tiempos. Bueno, voy a borrar esto. A ver, hagan el cálculo de ambos de la tasa de infiltración. Ahí están las dos ecuaciones. Ahí les vamos a dejar las ecuaciones. ¿Ya? Quiero que calculen F mayúscula y F minúscula para los siguientes tiempos. Para los siguientes tiempos, a ver. Para T igual, para T igual 0, para T igual 0, 0 horas, 2 horas, 6 horas y 12 horas. Calculen entonces 12 horas. ¿Ya? Calculen entonces F mayúscula y F minúscula. F mayúscula de T, ¿ya? Igual, ¿ya? Y F minúscula. F minúscula de T. Ok, a ver, hagan el cálculo. Para el mismo suelo, es decir, phi por delta tita, 5,68. Hagan el cálculo, por favor, ¿ya? A ver, tienen 15 minutos.
¿Aló? A ver, resultados. Para 0, ¿cuánto da? Me sale 0, ingeniero. 0, por supuesto. Para 2 horas, 4.75. ok. Para 6 horas, 9.47. y luego 15.19. ya. Ok. Y la tasa de infiltración. Ahí, ingeniero, sale error porque se divide entre 0, ¿no? En la fórmula. Ah, tienes razón. Ahí sale error. Claro. Sale error ahí. Sí. Sería un valor infinito. Infinito sería. Ya, ahí sí sale infinito. Ya. Ok. Para 2 horas. 1.42. Muy bien. Para 6 horas. 1.04. Y finalmente para 12 horas. 0.89. ¿No? Entonces, como podrán apreciar, aquí las unidades son, aquí son centímetros. Ya, también puede ser así, centímetros, o también puede ser de milímetros. En este caso, centímetros. Y aquí es centímetros por hora. Las unidades. Centímetros por hora. ¿No? Así es. Ya, entonces, estas funciones, esta es una función totalmente creciente y esta es una función decreciente, como se puede ver. Acá para 0, por supuesto, tiende a infinito, ¿no? Tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, así se manejan estas ecuaciones, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Bien, y ahora un concepto muy interesante. Se llama tiempo de encharcamiento. T sub P se denomina tiempo de encharcamiento. Dice, es el tiempo que pasa desde el inicio de la lluvia hasta que el agua comienza a encharcarse en el terreno. Antes de este tiempo, toda el agua se infiltra. O sea que la intensidad de lluvia I es menor que la tasa de infiltración F de T. ¿No? Porque todo el agua que está lloviendo, que está cayendo al suelo, se infiltra. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de la lluvia es menor que la tasa de infiltración F de T. Entonces, ¿cómo se puede llegar a establecer la ecuación para el tiempo de encharcamiento? Dice, utilizando la ecuación de Green-Amps, por ejemplo, la infiltración acumulada en el tiempo de encharcamiento es F sub P igual I por T sub P. ¿No? I por T sub P, porque es la cantidad de agua que se está encharcando. Intensidad en milímetros por hora, multiplicado por el tiempo T horas, entonces me da milímetros. Y la tasa de infiltración, es decir, la velocidad, es F igual a I. Es decir, la tasa de infiltración igual a la intensidad de la lluvia. En ese momento, cuando se da el tiempo, cuando se inicia el proceso de formación de los charcos. Por lo que se obtiene entonces reemplazando F igual I ahí y la tasa de infiltración y la infiltración acumulada I por T sub P ahí, de acá despejando T sub P, entonces resulta que el tiempo de encharcamiento es igual a esta expresión. Este es el tiempo de encharcamiento, ¿no? Para T, para un tiempo mayor que el tiempo de encharcamiento, entonces la infiltración acumulada se puede calcular así, ¿no? Y la tasa de infiltración, desde luego, con ese valor de la tasa de la infiltración acumulada. Perdón, acá es F de T, F mayúscula aquí, no es F minúscula. Está equivocado. Dice entonces, ejemplo, calcular el tiempo de encharcamiento y el volumen de agua infiltrada.
hasta ese momento para un suelo de marga limosa, es decir, el mismo tipo de suelo para el cual hemos hecho el anterior ejemplo, con una saturación efectiva del 30%, sujeto a intensidades de lluvia de, inciso A, 1 centímetro por hora de intensidad de lluvia. Inciso B, intensidad de 5 centímetros por hora. Calcular la infiltración acumulada y la tasa de infiltración después de 1 hora de lluvia con intensidad de 5 centímetros por hora. Bien, entonces ahí está la solución, dice. De la tabla anterior se obtiene, bueno, estos ya son los mismos parámetros exactamente. El phi por delta tita igual 5,68, que ya lo conocemos. Entonces, el tiempo de encharcamiento sería, para la intensidad de lluvia, 1 centímetro por hora. ¿En qué tiempo se empiezan a formar los charcos? Dice, reemplazando los datos y calculando 10,5 horas, dice. En 10 horas y media recién empiezan a formarse los charcos. ¿Esto por qué? Porque esta es una lluvia con una intensidad muy pequeña. Intensidad de 1 centímetro por hora es pues una baja intensidad. Por eso, entonces, en un tiempo de 10 horas y media recién empiezan a formarse los charcos. Es decir, toda la lluvia que cae se infiltra en el suelo. Se infiltra en el suelo. Entonces, la infiltración acumulada en ese tiempo es 10,5 centímetros de agua. Pero, ¿qué ocurre cuando la intensidad de la lluvia es de 5 centímetros por hora? 5 centímetros por hora es como una lluvia torrencial. Torrencial. Entonces, el tiempo de encharcamiento, fíjense cuánto tiempo es. 0,17 horas. En 0,17 horas, que 0,17 creo que es como 10 minutos más o menos, 10 minutos, se empiezan a formar los charcos ya. Después de 10 minutos de lluvia aproximadamente, se forman los charcos. Y la intensidad o la altura de agua que se infiltra, por supuesto, es muy pequeña. En el suelo se infiltra 0,85 centímetros. Apenas 0,85 en ese tiempo, pero no. ¿Ya? Entonces aquí se muestra cómo influye la intensidad de la lluvia. Tiene una gran influencia sobre el tiempo de encharcamiento. ¿No? Con una intensidad muy baja, el tiempo de encharcamiento es muy grande. En cambio, con una intensidad ya mayor, digamos, alta intensidad, tenemos un tiempo de encharcamiento muy pequeño. Ahí están, aquí habíamos visto los charcos. Por acá, a ver. A esto nos referimos, el tiempo. Cuando hablo del tiempo de encharcamiento, nos estamos refiriendo a los charcos que se forman en la superficie del terreno. Ahí está. Estos son los charcos, ¿no? Entonces, cuando se forman los charcos, vamos a llevar allí al tiempo de encharcamiento para relacionarlo con ello y mostrarles de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando hablamos del tiempo de encharcamiento, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Ahí está. Los charcos que empiezan a formarse sobre el terreno. Y después que se forman los charcos, el agua empieza a fluir sobre la superficie del terreno y se realiza la escorrentía ya, ¿no? Bien. Y para Horton también podemos calcular el tiempo de encharcamiento mediante el método de Horton, por si acaso. Ahí está la ecuación del tiempo de encharcamiento para Horton. Es cuestión de reemplazar ahí los datos y nada más. Y aquí tenemos una tabla, la tabla 441. Esto es del libro de Bente Chow, por si acaso. Ahí está, todo.
Y esta es una tabla resumen, donde están todas las ecuaciones. Ahí están todas las ecuaciones, jóvenes. Fíjense, aquí está la ecuación de Green-Amt, para todos los casos. Ecuaciones de Green-Amt, ecuaciones de Horton, fíjense, tasa de infiltración, infiltración acumulada, tiempo de encharcamiento, etc. Lo mismo, ecuación de Philip, también tasa de infiltración, infiltración acumulada, tiempo de encharcamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una tabla de resumen, estimados jóvenes señoritas. Todo esto se encuentra en nuestro libro, magnífico libro que tenemos, Hidrología aplicada de Ben Techón, ¿ya? Entonces, simplemente les recomiendo que lean ese libro, el capítulo 4, creo que sí, en el capítulo 4 se encuentra este tema. Muy bonito, ¿ya? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo entonces por hoy, ¿ya? Así que si no tienen ninguna duda o pregunta, entonces finalizamos la clase de hoy, ¿ya? ¿Aló? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No. Ya. Muy bien. Eso es todo. Entonces, mis estimados jóvenes señoritas, entonces será hasta la próxima clase, que será la próxima semana. El jueves no tenemos clases. Es Corpus Christi. Es un día feriado en todo el mundo católico. ¿Ya? Así es que no hay clases. No hay clases. Bueno, que pasen buenas noches. Con algunos hasta mañana y con los demás hasta el martes. Hasta